Feliz año nuevo, gente. Un saludo de acá a mi oficina con mi gente. Y sí, todavía estoy trabajando con el caso respecto al ocurrido de la noche de Navidad, así que aprovecho de desearle a todos ustedes un feliz año 2025, donde les lleve la suerte, la felicidad y sobre todo Hitler es nuevo al sexo. Puta el reculeado. apoyo. Linda la weá, ahora estoy con dos weones cochinos y otros dos weones que sé que han de ser locos para sus weas. Yo me declaro inocente de loco, porque a mí no me dio ninguna weá durante la investigación. Bueno, literalmente después de que atrapamos al culiao te pusiste a acusar a la pared de que era culpable, weón. Ay, con estos buenos trabajos. Bueno, en fin, dejémoslo de lado y enfoquémonos en lo de ahora, ¿ok? Tiene razón el jefe. Deberíamos ir igual que mandó en lo que Endero Mandenga y ahí arreglar el caso. Todo caso, no vaya a ser que ese mismo weón envíe a otros culiados a maltratar a las minas del elefante, pues weón. Ya bueno. Apoyo la idea. Me pondré a investigar. Muy bien, quinteto weones. Entonces, salgan de mi oficina, busquen información de lo que sea que podemos encontrar para este caso, mientras yo hago lo mío, ¿ok? Bueno, gente, llegó el momento de hablar de una película que... es algo especial, de verdad. No tengo palabras como para decir algo coherente ahora. Y no me refiero a ninguna otra película, ni nada más ni nada menos que la película europea de Flow. Vayamos al hueso de inmediato. Y recomiendo que veas esta película. Y la respuesta es sin duda alguna sí. Pero ojo, por lo menos en cartelera aquí en mi bonito país no sale. Así que no podría decirte si es que vayas a verla directamente a un cine. Lo mismo, desconozco que si está en otros países de nuestro hermoso continente americano. Obviamente en Europa tiene que estar ya. Pero desconozco si está en algún cine ya disponible. Ahora, si no aguantas las ansias y necesitas verla, puta, ve la pirata. Así lo hice yo, lamentablemente. Y cuando se estrene en cines, obviamente anda a verla. Vale totalmente la pena y es una bonita forma de retribuir al maravilloso espectáculo que vas a ver. Ok. Pero ahora sí, volviendo al hueso. ¿Vale la pena verla? ¿Hay alguna limitante para no querer verla? Y la respuesta es, ¿vas a verla? Vela. Sobre todo si te gustan las películas con animales que no son antropomórficos. Si te gustan las películas, llamémoslo malamente mudas. Más rato después explicaré por qué. Y sobre todo si te gustan las películas con gatitos en particular. Ahora, claramente, no te recomiendo esta película si es que tú eres una de esas personas que necesitan explícitamente que haya un diálogo articulado entre personajes. Porque, te lo digo al tiro, la película casi no tiene diálogos como tal. Insisto, volveré a explicar eso casi al final del video. Pero quédate con la idea de que sí, anda a verla. Y ahora sí, ya entramos en cosas como más sólidas, veamos el mensaje que deja. Y esto es algo raro, porque volvemos a tener esta temática del viaje que ya vimos en la trilogía que subí hace un par de semanas. Pero esta vez enfocado, y se nota mucho, en lo que es el concepto de la soledad y el miedo. Entonces yo el mensaje que logré armar y entender de la película es que no hay soledad ni miedo que no resista un viaje digno de hacerte cambiar. Y cuando lo vean, van a entender por qué digo eso. Y ahora sí, antes de pasar a lo que es historia, quiero hablar un poquito de lo que es la música. Porque a pesar de que sea una película muda malamente, tiene música obviamente. Pero esta, tengo que decir que con la música yo la disfruté. Sí, la disfruté. Pero
no es... es algo más de ambiente, es algo más como para la situación. Es algo que tú podrías escuchar perfectamente con unos audífonos mientras haces alguna tarea, algo así. No es algo muy memorable, pero sabes que está ahí porque tiene que funcionar como ambiente. Y ahora sí, pasemos a la historia. Y, al igual que en los otros videos, trataré de resumir lo que pueda, no prometo nada. Y todo inicia con un gato negro solo en el bosque, el cual se asusta al ver como una jauría de perros persigue a un conejo y por tanto se esconde, para luego darse cuenta que se salvó y puede caminar tranquilamente en dirección hacia su casa. Una casa abandonada y con una clara obsesión de alguien hacia él, para luego dormir y dejar que la noche pase. A la mañana siguiente vemos como el mismo gato está frente a un río cuando su paso es interrumpida por esta jauría de perros que van al río a buscar peces. Y uno de ellos, sin querer, termina acercándole de cierta manera este pez al gato, lo cual uno de los perros se da cuenta y nos lleva a una persecución de perros hacia el gato, la cual termina siendo favorable para el gato porque pierde a los perros, pero algo mucho, pero mucho más grande aparece cuando el gato ve que la jauría huye de algo. Huye de ciervos en un principio uno cree, pero después se da cuenta que los ciervos también huyen de algo, y con ello llega el agua. Al parecer todo se está inundando y el gato en desesperación es arrastrado por el agua y con ello se termina encontrando con uno de los perros de la jauría, un Golden Retriever, el cual termina siguiendo al gato hasta su casa. El gato durante este trayecto se topa con una ave secretaria, la cual desaparece a los segundos y reanuda su viaje hacia la casa, donde el perro quedará afuera y el gato dormirá dentro de la casa y con ello la noche volverá a caer y pasará. Al día siguiente vemos como ambos personajes contemplan cómo el agua sube. El perro logra zafarse de este elevamiento del agua, viendo que su jauría consiguió un bote con el cual se salvará, y el gato en su soledad decide ir a buscar un sitio más alto para refugiarse, y con ello llega a una mega estructura de un gato, donde el agua de a poco va subiendo. Pero casi como un presagio divino aparece una ballena, mutante hay que decirlo, pero ballena, el cual parece anunciar algo, y con eso se divisa un barco a vela, en dirección hacia el gato. Pero ni en su máximo esplendor de soberbia el gato puede sobrevivir y el agua lo atrapa para que sienta que el agua es mucho más grande que su propia presencia. Pero nuestro gato, casi milagrosamente, se zafa y con ello se sube al barco donde su capitán es un capibara. Luego, pasada una noche con lluvia, nuestros amigos despiertan por un lémur ladrón, llamémoslo así, y se encuentran navegando por lo que parecen son ruinas antiguas de una ciudad. Y con el pasar del río aparecen las aves secretarias. Y nuestro pequeño menino, en su interés por cazar peces, cae por la curiosidad del pez al asustarse frente a una ave secretaria que se ha subido al barco. Nuestro gato está por morir, ahogado, y es salvado por esta ballena mutante, para luego ser secuestrado por una ave secretaria y luego ser devuelto al bote al darse cuenta que no es un pez. El ave del bote que hizo que se cayera nuestro gato huye, y con ello nuestro gato y capibara viajan a través del río y logran llegar a una vieja torre destruida en sí, pero con un lémur coleccionista dentro de ella, un lémur que busca ser rescatado, y luego de tomar sus cosas se une a la tripulación. Luego de un pequeño momento de relleno, nuestra protagonista sueña bajo a la altura del mástil, sueña con los ciervos, la montaña y el agua. Despierta y llega a un pedazo de tierra enorme, casi como una isla podríamos llamarlo, con un molino gigantesco. Y allí, aparte de aparecer el Golden Retriever de la vieja jauría, también aparece una ave secretaria, la cual le da un pez al gato. Pero en eso, antes de que el gato tome aquel pez, es interrumpido por el líder de la parvada de las aves secretarias para llevarse al pez. Y aquella ave tan bondadosa lo sigue sumisamente. Con ello, el gato, el perro y el lémur se ponen en marcha para ver a esta gran bandada, y luego de una peripecia
caen en el gran nido de las aves. Y con ello el líder le da persecución al gato, la cual se ve interrumpida por el ave que ayudó al gato, y ambas aves se enfrentan en un duelo en el aire. Pero aquella ave altruista sufre una lesión del ala, lo cual la pone inválida y expulsada de su parvada, incapaz de llegar a la montaña en forma de dedos. Así que el grupo del gato con el capibara la adoptan, se une al barco y la gran meta, ¿cuál será? Llegar a las montañas en forma de dedo. Durante la noche se aprecia de forma como leve como este gato crea el vínculo con el ave y sobre todo un factor importante que se verá durante las noches, bueno, durante la noche en particular, la presencia de auroras boreales. De ahí hay relleno de viaje hasta que se toman con un bote lleno de lémures y excentricidades, pero que son expulsados de cierta manera por el gato al ver que estos se quieren llevar al lémur de la tripulación. Así que vuelven a su bote tranquilamente estos lémures millonarios, y con ellos nuestro grupo llega a una ciudad de canales de agua, donde por un error del perro cae un juguete del lémur prácticamente al agua, y el lémur se enoja con el ave que fue el que la tiró y hace que caigan el gato y el capibara, donde el capibara sale rápido del agua, pero el gato no. El gato se queda sumergido y aprende a nadar imitando al capibara, y con ello se queda maravillado porque aprendió a nadar. Contempla lo maravilloso que es la vida debajo del agua al ver tantos peces, pero se da cuenta de que sigue dentro del agua y que necesita respirar, así que vuelve a flote hacia el barco, y tras volver allí aparece la mítica ballena mutante para orientar su viaje. Tras horas de viaje, el gato pierde el miedo al mar, decide nadar para cazar peces para sí mismo, y luego de avanzar llegan a un campanario abandonado y se topan con los otros miembros de la jauría, la cual terminan rescatando de mala gana y tras un montón de conflictos. La secretaria deja su rol de navegante, el capibara toma ese rol de capitán y navegante, y llegan a un cementerio de botes que están frente a las montañas de dedos. Con ello, la tormenta cae. Se rompe el mástil con las secciones evasivas del capitán capibara, el ave secretaria huye el bote y el gato va tras ella, subiendo un pueblo abandonado en la montaña, y cuando llega a la cumbre, el mundo cambia. Las gotas de lluvia suben, no bajan, y las auroras boreales hacen flotar haciendo que el ave y el gato suban, pero solo el ave pasa más allá de las luces. El gato queda en tierra y debe huir para poder volver al bote. Pero el bote ya se fue ya, el mar se lo llevó, y el gato en su desesperación por atraparlo se mete al agua y encontrándose un viejo chiche, se sube, pero el mar es torrentoso y todo parece perdido. Pero de repente, casi mágicamente, todo cambia, y el agua que alguna vez hundió al mundo, baja, y con ello el gato vuelve a pisar tierra firme. ¿Pero a qué precio? Recuperó la tierra de sus pies, pero perdió a su gente, y en su desesperación por la soledad decide correr para buscarlos. Primero encuentra al lémur en una aldea de lémures donde él y su espejo son alabados por reyes lémures, pero el lémur abandona a estos millonarios y corre junto al gato. Encuentran el bote que está entre un árbol y el acantilado, junto con la jauría y los capibaras dentro, y el capibara dentro. El gato y el lémur logran salvar la jauría, pero el árbol y el bote empiezan a caer, así que todos deciden ayudarse para salvar al capibara. Pero lastimosamente un conejo de la mala suerte aparece y parte de la jauría corre tras él, dejando solo al lémur, al golden retriever y al gato negro. Su misión, salvar al capibara, y por fortuna logran salir vivos los cuatro. Cuando de repente, un déjà vu asusta al gato, al ver que los ciervos corren y con ello el gato, teniendo ese mal recuerdo, corre con ellos, sus amigos siguiéndolos, y en un momento se encuentran con aquella ballena mutante, muriendo por la falta de agua. Los cuatro amigos se acercan a la ballena para luego quedarse mirando un lago, y con ello termina la película, dándonos una escena postcrédito donde el agua vuelve a subir y la ballena está viva, dejando ese mensaje en sí de que
no hay soledad ni miedo que no resista un viaje digno de hacerte cambiar. Y vaya que se nota mucho en los personajes. Ahora hablemos de los personajes. Como los personajes no tienen nombre, los nombraré como el animal que son. El gato negro. Nuestro protagonista, que inicia como un ser temeroso por los perros, poco confiable en el agua, acostumbrado a vivir solo y soberbio de sí mismo. Pues vivía en una casa solo con un montón de estatuas de gatos, así que era inevitable eso. Pero luego, cuando llega al agua, se da cuenta de que así como él vive, va a morir prácticamente. Y que debe aprender a afrontar el miedo y a la soledad, dejándonos al final un gato valiente que ya no quiere estar solo y que encontró una familia muy distinta a lo que estrictamente se parecen a él. Un capibara, un lémur y un perro. Pintoresca la familia. Bueno, y obviamente una ballena mutante que aparecía de repente y el ave secretaria que fue la única criatura que, una criatura rara que lo ayudó y que al parecer fue como la única persona que, o sea, lo único ser que se decidió quedar con el gato hasta el final. Luego tenemos al capibara. Como todo capibara, su única misión en la vida es vivir tranquilo. Y como personaje, lo es. Dejando solo un par de veces donde se altera un poco, pero durante el resto de la película da esa confianza, da ese confort, esa calidez. Porque como tiene un estilo de vida tan desinteresado para sus cosas, pero amable con el prójimo, es fácil que seres tan distintos a él empaticen mucho mejor. Luego tenemos al lémur del espejo. Un chatarrero que piensa que todo es valioso y que todo lo que tiene él es valioso. Y que quiere ser como otros lémures, aquellos lémures millonarios, avaros por sus cosas. Pero que al final del día entiende que lo único valioso en la vida es la compañía de los amigos. No aquellos que te buscan solo por tus posesiones. Luego, nuestro perro Golden Retriever. Un sumiso de la manada prácticamente, pero cuando se le da la oportunidad de pensar, él tiene el pensamiento distinto. Él lo hace y cambia las ternas de la manada. Y al final entiende que los mejores grupos a veces son aquellos donde el grupo es variado. Donde no existe un punto en común donde tú eres igual a mí y tú eres igual a mí, por tanto vamos a ser buenos amigos. No. A veces el mejor grupo con el que más hay confianza es cuando todos son distintos. El ave secretaria. Una altruista dispuesta a dar su vida por unos desconocidos, o por un desconocido en particular, pero que luego de este acto traumático se vuelve cortante y distante con casi todos, excepto con el gato negro. Y su única meta en la vida es llegar a la montaña, lo cual lo logra, dejando atrás a ese grupo de desconocidos que perfectamente pudieron haberla adoptado, pero no negándole el acto de su elevación frente al gato. Y por último, la ballena mutante. Un ser extrañísimo prácticamente, que parece guiarnos más hacia la fortuna que hacia nuestra desesperación. Y tal parece que así es. Un ser que lamentablemente le tocará perecer, pero que al final de la película vemos que efectivamente parece que sí vive de más. Un ser místico totalmente, extrañísimo para todo. Igual son raros los personajes, porque como son animales es difícil bautizarlos, y entendiendo un poco el comportamiento de ellos desde la parte más biológica posible, están muy bien logradas las personalidades de estos animales. De todos. Inclusive para la ballena mutante, que en teoría no debiese existir, pero se entiende igual como su propósito cósmico y bacán en la película. Y ahora aprovechemos de hablar un poco de la animación, que aquí fue algo rarísimo, y creo que es primera vez que nombro el software de animación desde una película, porque tengo entendido que la película fue hecha con Blender. Y eso, y sé que los que van a ver la película, o los que ya la vieron me van a dar la razón, hace que se sienta muy a videojuego, tanto los personajes como el mundo. Y eso lo hace súper especial, porque de verdad, y me encima con la forma en la que está hecho con la cámara,
pareciese que tú estás jugando con los personajes, que tú controlas las acciones del personaje, pero directamente se siente algo extraño. No es como un mando cualquiera, es como una toma de decisiones el juego, en la que claramente las decisiones que estás tomando no son las correctas, podría decir alguien, pero estrictamente no existen las decisiones, porque no controlas directamente los personajes. Entonces más contemplas las decisiones tomadas por los personajes y ver cómo ellos mismos evolucionan a través del tiempo. Pero como la animación es tan de videojuego, entonces da esa como sensación de que tú controlas a los personajes, cuando la realidad es que los personajes viven por sí mismos. Es algo que totalmente, esta animación con estos personajes y más sin los diálogos como tal, provoca una inmersión muy buena, muy potente. Es una película que de verdad no puedes distraerte unos segundos, porque al mínimo segundo que te distraigas ya perdiste el hilo de cierta manera. Y ahora las controversias, y no sé si llamarlas controversias esta vez, pero para efectos prácticos digamos que hay cosas que me llamaron mucho la atención. Ok, vamos a partir desde la más leve hasta la más fuerte, ok. Y vamos a partir con los diálogos. ¿Esta película tiene diálogos, sí o no? A ver, estrictamente, si nosotros consideramos como diálogo a que exista un conjunto de palabras que formen frases que tengan un sentido hacia la película, entonces no, la película no tiene diálogos. Ahora, si nosotros consideramos que existe un lenguaje verbal dentro de los animales, a través de sus ruidos como tal, de animal, que existe un lenguaje paraverbal en ese aspecto, a través de gestos, a través de movimientos, a través de caras, entonces sí, la película tiene diálogo, no es una película muda en sí. Y como de cierta manera estos diálogos, a pesar de que sean animales, uno los entiende, uno sabe lo que quieren decir estos animales. Uno sabe cuando la ave secretaria se enojó, uno sabe cuando el lémur está desesperado por querer las cosas, cuando el capibara quiere demostrar autoridad, cuando el perro quiere jugar, cuando el gato se encuentra en una situación de ayúdenme por favor. Sin diálogos, porque son animales obviamente, no hablan como nosotros. Pero sin estos diálogos humanos, la película igual se entiende con su forma de comunicarse. Y justamente complementa con lo que dije ahí arriba. Es una película la cual no puedes distraerte porque puedes perder el hilo de lo que es la película. Y justamente eso pasa. Aquella gesticulación de algunos de los personajes que intenta comunicar algo hacia el otro. Si tú pierdes ese segundo, te vas a encontrar en una escena en la que los personajes están haciendo algo que parece extraño. Pero directamente ese segundo, esa forma en la que se movió ese músculo en particular, esa mirada, ese gruñir, por así decirlo, da un contexto a la siguiente escena. Y es sumamente importante estos diálogos que no son humanos para la película. Así que, estrictamente, la película tiene diálogos. Tiene una forma de hablar. Nosotros no lo entendemos totalmente, obviamente, pero existe ese diálogo. Ahora pasemos a otra controversia. A ver. Estrictamente la película, como dije, de hecho, por los mismos comentarios de directores, es en base al miedo y el superarlo. Es en base a la soledad y superarla. Pero la ambientación del mundo es algo particular. Me explico. Cuando tú ves las primeras escenas, ves a un gato caminando hacia una casa abandonada, con estatuas de gatos, a lo lejos una montaña de gatos, y ya. Y de hecho en la misma casa hay hartas cosas del gato y hay un dibujo del gato. Entonces, pero ¿dónde está el dueño? El dueño era un artista claramente, uno lo puede inferir rápidamente. Pero, ¿y el dueño? Y una vez que la película continúa, te encuentras estructuras que claramente fueron construidas por la mano humana. En teoría, debiese ser así, pero que están abandonadas. El paso del tiempo ya ocurrió. Es más, es tan brígido en este aspecto el contexto
que no tengo ni puta idea en qué parte del mundo ocurre. Yo, si me atreviese a decir una localidad como tal, me atrevería a decir que es Italia. Pero única y exclusivamente porque cuando llegan a la ciudadela, a la ciudad de Canales de Río, obviamente uno lo interpreta rápido con que es Venecia. Pero sería igual como extraño, porque tengo entendido que las aves secretarias, por ejemplo, no emigran hacia las tierras italianas, o no deberían hacerlo. Y lo mismo la presencia de un capibara y un lémur en plena Italia es como extraño. Entonces la película estrictamente está situada en un mundo post-apocalíptico. De ser así, obviamente la película lo logró de maravilla. Pero si no es así, entonces ¿quién construyó todo? Yo, estrictamente hablando, lo que voy a decir digámoslo así, es una regla escrita de la vida en sí. Y es que en algún momento todos vamos a morir. Estrictamente nosotros como especie nos tendremos que extinguir en algún momento. Pero la pregunta es, una vez que nosotros nos extingamos, ¿vendrá vida después? La historia de nuestro hermoso planeta Tierra nos dice que sí. A cada acto de extinción ocurre en algún momento que otras especies surgen. Las famosas extinciones masivas que dividen las eras de la Tierra demuestran como tal que en algún momento donde los moluscos conquistaron el mundo se extinguieron la mayoría. Después los peces se extinguió la mayoría. Los dinosaurios se extinguieron la mayoría. Los grandes mamíferos se extinguieron la mayoría. Eventualmente nosotros nos va a pasar eso. Sea natural o no, va a pasar. Y que probablemente aquellos animales que sobrevivan a ese periodo de extinción les tocará adaptarse a un mundo nuevo. Pero aquí hay un problema, y es que yo supondré totalmente que la película, la extinción que ocurrió en la humanidad, debió haber sido, no sabría decirse que habrá sido por culpa del calentamiento global en ese aspecto o no. ¿Y por qué lo digo? Por la forma en la que se eleva tanto el mar, algo que hunde prácticamente el mundo. Entonces es como extraño en ese aspecto el mundo post-apocalíptico que genera la película. Pero tal vez, y quizás hay algo mucho más fuerte en este aspecto que podemos conectarlo con el siguiente punto. Y son las interpretaciones. A ver, que esto sí que es complejo y muy complejo. La película, como carece de diálogos humanos, entonces hay que saber prestar atención a los personajes, pero también hay que ver el mundo como tal. Y aquí es donde uno puede empezar a calentarse la cabeza por un montón de cosas. Primero, hay tres cosas importantes que como quiero abordar en estas interpretaciones. Primero, el mito del Arca de Noé. A ver, estrictamente podría ser intencional o no, o podría ser una mera casualidad que alguien como yo lo interpretase así, porque justamente cuando chico vi estas cosas de la historia de Noé, entonces puede que lo haya asimilado de esa manera, pero es particularmente raro, o sea, no raro, es particularmente llamativo que un animal solitario, bueno, que exista un mundo lleno de animales prácticamente, o sea, no lleno de animales, pero con animales en sí, que les tocará vivir un diluvio de quién sabe cuántos días, probablemente pocos, pero de un diluvio en el cual se tendrán que acompañar entre sí los unos a los otros en un barco que si bien no fue construido por ellos, sí fue construido por alguien más, la mano humana, y ellos les tocará sufrir la marea, básicamente. Ya sí podría ser una posibilidad en ese aspecto como una referencia al Arca 9, pero igual es extraño porque estrictamente, si fuese como una referencia así ultra calcada, tendría que ser dos animales de cada uno, y estrictamente
La película muestra solo un gato, solo un capibara. Los lémures, que está en otro bote y después aparecen otros lémures al final de la película, son muchos. Lo mismo que la jauría de perros. Lo mismo que... De hecho, ahora que lo pienso, los ciervos... ¿Por qué siguen vivos los ciervos? ¿En qué bote se fueron? Bueno, en fin. No, se lo vamos a recalcar después. Bueno, el caso. Una reinterpretación del Arca de Noé podría ser. Sí, podría ser. Luego de eso tengo otro problema y es con la gran ballena. La ballena mutante. Porque podríamos decir que es, malamente en ese aspecto, una suerte de mesías. Un ser que está dispuesto a dar y ayudar a los demás. Con tal de que se puedan reorientar en la vida. Lo cual tendría sentido que fuese una suerte de mesías, un gran profeta bondadoso, y que al final de todo es un profeta que va a terminar muriendo porque efectivamente el agua que alguna vez lo cubrió ya no existe. El agua bajará y él morirá eventualmente. Pero cual Jesús, llamémoslo malamente, resucitará cuando el agua vuelva a levantarse. Que es más o menos lo que se intenta explicar con la resurrección de Cristo, el periodo de pentecostal, y lo que se escribe después en el Apocalipsis. Que es que Dios, una vez que muere, resucita, vuelve a dar sus enseñanzas, vuelve a levantar a su gente, y cuando Él se marche, al final de los tiempos, va a volver a emerger. Y que justamente se da como esa mala reinterpretación porque al final de la película, justamente, la escena post crédito, el agua vuelve a levantarse y con ello nuestra ballena mutante vuelve a resaltar. Entonces, como ser mágico, cósmico, llámalo como sea, divino prácticamente, es un ser que vaticina buenos momentos para el personaje o para los personajes, al cual efectivamente le tocará sufrir una gran muerte que resucitará al final de todos. Suena bastante como convincente. Y ahora sí, la última de esta como controversias religiosas, o sea, religiosas, de estas como interpretaciones religiosas, tiene que ser con el ave de secretaria. El ave secretaria, su meta es llegar a las montañas en forma de dedo. ¿Sepa yo? ¿Por qué será? Pero quiere llegar allí. Y una vez que llega, y el gato la sigue obviamente, encontramos que las auroras boreales la capturan. Las nubes la capturan y con ello ella sale difuminada hacia el cielo y desaparece. Lo cual, sí, podría tener sentido de que ascendió como al más allá. Pero estrictamente, ¿por qué? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Porque una de las reinterpretaciones que se puede dar desde un ámbito de lo que es narrativamente la historia de la película es que el ave secretaria decidió afrontar que ella está perdida básicamente en la vida y que prefiere entregarse en cuerpo y alma a la perdición de saber que nunca va a encontrar una familia, fracasó, no tiene nada prácticamente. Recuperó un poco su ala, pero no le sirve de nada si no puede comer, o sea, no puede congeniar con otros de su tipo. Entonces decide entregarse hacia las luces que tocan la tierra. Lo siento, no puedo evitarlo, pero es que me recordó caleta las luces que tocan la tierra en Tierra de Osos. Lo cual, ya, retomando como el himno principal, ¿tendría sentido? Sí, tendría sentido. Pero otra reinterpretación que se podría dar es que efectivamente, y es algo que uno viendo la película podría rápidamente pensarlo, y es que las únicas aves que hay en la película son aves secretarias. Y estrictamente hay un montón de aves en la Tierra. Entonces, y más encima tienen un color muy blanco, cuando muchas de estas aves el color gris y sobre todo con las puntas negras en ciertas partes de las plumas acompaña mucho. El naranjo obviamente está, pero el gris y el negro están también. Entonces yo la reinterpretación que le di fue que es un ángel de la guarda del gato prácticamente, y por eso congenia tan bien con el gato, y que cuando el gato ya logra superar su miedo a la soledad y el miedo al agua, ya entendió que su meta está cumplida. Y su única misión ahora es unirse hacia el cielo. Ya cumplió su labor en la tierra y por tanto puede reincorporarse donde las luces tocan la tierra.
Y bueno, estrictamente, si eso es así, ya me confundió geográficamente porque implicaría que la ciudad donde ocurren estos eventos está la chucha en los polos, weón. Pero bueno, para efectos prácticos yo no soy físico, pero hasta donde tengo entendido, las auroras boreales ocurren en los polos. O han volado una weá mística, qué sé yo, pero es demasiado místico todo y da esas reinterpretaciones cuasi religiosas. Entonces, en volar hay más interpretaciones, que ahora no las puedo captar. Y ahora sí los venados, que los venados fue una rareza en la película. Porque ya, al principio de la película tiene sentido que aparezcan. Sí, obviamente tiene sentido que aparezcan, porque efectivamente dan como el puntapié de que el gato se dé cuenta de que hay algo mucho más peligroso detrás de ellos. Que es justamente cuando el agua empezó a subir. Ok. Tiene sentido que aparezcan en el sueño el gato, porque efectivamente el gato lo último que recuerda antes de la inundación fueron los ciervos. Perfecto. Lo que no tiene sentido en ese aspecto es que los ciervos aparezcan de nuevo al final de la película, cuando ya el agua bajó. Porque estrictamente los ciervos sobrevivieron de alguna manera. La pregunta es ¿cómo? La película no lo dice. Entonces, una de dos opciones. O los ciervos son llamémoslo así, un mal presagio que indica que el agua volverá a subir para atormentar a aquellos seres ¿cómo lo podríamos decir? Que están dispuestos a seguir con su mal vicio. O la otra es que simplemente los ciervos representan algo así como el anticristo, algo así que traerá al final del mundo prácticamente. Lo cual sí, pero no convence tanto así. Pero es algo raro en particular. Los ciervos fueron muy raros para el final de la película. Claramente interpretan el mal augurio. Pero ese mal augurio es estrictamente ligado a Apocalipsis. Ahí no lo sé. Y por último, el Globo de Oro. ¿Cuándo fue que ocurrieron los Globos de Oro? Fue el 5 de enero, sí, hace como 3 días prácticamente. Ya, perfecto. Frozen se llevó el premio a mejor película animada en los Globos de Oro. Dentro de una competencia que, a ver, estrictamente, ¿podemos llamarla reñida? Sí, podríamos llamarla reñida. Entre Intensamente 2, Memorias de un Caracol, Moana 2, Robot Salvaje y Wallace y Gromit: La Venganza Viene con Plumas. Ok, perfecto. ¿Está bien que haya ganado el Globo de Oro? ¿Podemos ponerlo en duda? Sí, se puede poner en duda. Pero en particular yo encuentro que el premio... voy a decirlo súper mal, pero el premio estaba prácticamente regalado para cualquiera. Bueno, a excepción de Moana 2, pero estaba regalado para prácticamente cualquiera de las otras. Tal vez Memoria de un Caracol no lo habría ganado por ser una película de bajo perfil, tal vez. Pero en cuanto a Intensamente 2, Robot Salvaje y Wallace y Gromit, ya, sí, tal vez la competencia está reñida. Pero Flow se lo logró ganar por ser una película muy innovadora en ese aspecto. Entonces, aplausos totales para ella. Sin embargo, hay algo que me llamará la atención, estrictamente. El 17 de enero salen las nominaciones al Oscar. Y obviamente yo voy a hacer un video cuando corresponda a la película animada. Bien. ¿Qué pasará con Flow? ¿Flow ganará también el Oscar animado? ¿O habrá una competencia reñida entre Intensamente 2 y Robot Salvaje frente a Flow? Por decir algo, de hecho, porque estrictamente películas... bueno, este año en 2024, o sea, este año en 2024 fue un boom para la animación, entonces voy a decirlo tal cual. Las 5 que salgan nominadas este año van a ser la reñida, van a ser la pelea del año, bueno, siguiendo la tónica más o menos similar desde que empecé a hacer este tipo de videos de los Oscars, como fue la del 2023 con Gato con Botas y Pinocho de Guillermo del Toro, compitiéndose una a otra, mientras Turning Red daba pelea a su forma. Si Beast no tenía por dónde agarrarse, y Shelby, la concha con zapatos,
a pesar de que será una maravilla, no tenía mucho por donde agarrarse porque era independiente. Luego, el siguiente año, la competencia fue una pelea nuevamente reñida con un... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la película del robot? No me acuerdo. Bueno, la película del robot y el perro, que fue una película que lamentablemente iba a pasar de bajo perfil por ser europea en ese aspecto, pero que son muy bella, pero no tenía por dónde pelear. Elemental, que estrictamente era una buena película, pero tenía que pelear a su manera, y contra las tres bestias que están en competencia: Nimona, Spider-Man Across the Spider-Verse y el niño y la garza. Que el niño y la garza ganó por ser la joya de Hideo, o sea, ser la gran joya de Ghibli del año pasado. Y ahora, con estos premios, yo ya no sé a quién nominar, porque la nómina puede ser variada, pero lo que sí me consta, y que yo creo que deberían pensarlo muy bien en la academia todavía, si es que se da la oportunidad, es 5 puestos fueron muy pocos para este año, si es que lo van a hacer. Mínimo, tal vez sus 8 puestos. Y por mínimo, así. Porque estrictamente hay un montón de películas que se pueden dar pelea entre sí esa noche. Pero bueno, habrá que esperar al 17 con las nominaciones y ver si es que Flow se lleva el premio y logra la tradición, llamémoslo así, que ya han tenido estas otras 2 últimas películas que ganaron un Globo de Oro y que ganaron el Oscar de animación ese mismo año. Entonces, tal vez Flow sí gane el Oscar del 2025. Pero bueno, ese fue el video de esta ocasión. Dale like, suscríbete, compártelo con un amigo. Y yo tengo que volver al trabajo. Al parecer, las cosas que pasaron en la casa de muñecas con Elefante, hay algo más turbio entre manos. Me recordó lo de Harry. Bueno, hay algo más complejo de abordar.